Bueno, la semana pasada coincidí en un almuerzo muy interesante con Felipe Capozzolo. Estábamos conociendo, sobre un emprendimiento muy importante a favor de la economía venezolana, y en una conversación donde estuve presente me llamó la atención cómo Felipe Capozzolo, presidente de Consecomercio, le hablaba a estos empresarios sobre la importancia de estar agremiado, la importancia de pertenecer a un gremio. Felipe, yo como te lo comenté en ese momento, quise, y así lo dispuse, que estuvieras en el programa para hablar de ese punto, porque yo te decía que al escucharte, yo no solamente sentía que me estaba hablando el representante de Consecomercio o de un sector de la economía, sino que tú también nos estás representando a todos los venezolanos que creemos en la libre empresa, en el emprendimiento, en el desarrollo económico, en el trabajo, en la generación de riquezas, a través del esfuerzo. Felipe, buenos días. Muy buenos días, Eduardo. Agradecido por la invitación. Cuéntanos, Felipe, ¿por qué es importante, o dicho de otra manera, cuál es la vigencia que tienen los gremios en este momento? Por supuesto, tú me lo harás particularmente de ese sector que tú representas, pero yo quisiera que compartieras con la gente eso que yo tuve la oportunidad de escucharte. Sí, fíjate algo muy importante. Si nosotros revisamos en la historia, vamos a encontrar que los países que han logrado avanzar, que han logrado vencer dificultades, son los países que logran desarrollar instituciones políticas plurales y eso genera sistemas económicos integradores. Al final llegamos a países que pueden producir porque principalmente tienen muy claro y tienen organizaciones y tienen instituciones que defienden la propiedad privada y que defienden la prosperidad como un fin para que la sociedad pueda llegar a desarrollarse. Entonces, en ese sentido, los gremios forman parte de las instituciones que se tienen que formar en un país para lograr la representación de los emprendimientos, desde el más pequeño hasta la empresa más grande. Y como tú bien lo dices, de todas, donde se vean plasmados los intereses y donde se vean plasmados los sueños de desarrollo de prácticamente todas las personas que confían en que un emprendimiento, la libre empresa, puede ser la vía para desarrollar ese camino. Entonces, en este momento en Venezuela estamos atravesando un proceso de cambios con toda la crítica que esto pueda tener y las diferencias de visiones que pueda tener, pero lo que todos debemos tener importante es que ha llegado el momento de construir estructuras sociales, económicas y políticas que nos garanticen de alguna manera el acceso plural a esa prosperidad futura que todos queremos tener, que se elimine el sectarismo y que más bien haya un ejercicio de inclusión. Entonces, cada persona, cada emprendimiento, cada ideal individual debe verse reflejado de alguna manera y debe verse motivado de alguna manera a participar y a integrarse en el grupo de interés o en el gremio que más le sea afín. Y esto pasa por las profesiones, esto pasa también por los emprendimientos, pasa por las empresas de todo tipo. Nosotros tenemos en Venezuela dos formas de agremiarnos empresarialmente. Puede ser por la vía de la ubicación geográfica, es decir, la asociación de comerciantes de tu ciudad, la Cámara de Comercio de tu estado, o puede ser también por la afinidad de orientación económica. Es decir, hay cámaras sectoriales que agrupan empresas por su orientación y por su fin último de desarrollo económico. Entonces son los dos grandes grupos. Pero bueno, también la agremiación, como ustedes saben, pasa por también los trabajadores que tienen sus fórmulas de agremiación que deben ser rescatadas en este momento en Venezuela. Los colegios profesionales también son una forma, llamémosla sindical o de agremiación, que conduce a la representación plural de absolutamente todos los sectores de la población. ¿Hasta dónde, fíjate, la política influencia en todo? ¿Hasta dónde debe llegar el rol del gremio, de sus agremiados, de sus líderes, en el terreno
de lo político? Porque hay gente que dice, yo no soy político, el empresario no debe meterse en política. ¿Cuál es tu posición al respecto? Bueno, fíjate lo siguiente, lo que pasa es que hablamos de política y la satanizamos desde todo punto de vista y resulta que el ser humano desde que nace es un ser político. Precisamente lo que diferencia a los países prósperos de los que no lo son es precisamente la política. Los desarrollos tecnológicos, las riquezas naturales, la capacidad son importantes, pero al final lo que va a favorecer el ingreso plural, el ingreso democrático a esa prosperidad es precisamente una política que genere pluralidad y una política que se base en principios democráticos. Cuando nosotros revisamos las fallas de política en los países que no logran avanzar, precisamente te encuentras en que todo tiende al individualismo, al particularismo, y precisamente las políticas plurales son las que contrarrestan estos efectos y las que nos van a permitir tener igualdad de oportunidades, acceso a la tecnología, por ejemplo. Entonces, es verdad, una cámara, una agrupación de empresas, un colegio profesional, no necesariamente, inclusive no es deseable que participe activamente desde el punto de vista de política de partidos, pero de ninguna manera podemos alejarnos de pensar de que un colegio profesional o una agrupación o un gremio empresarial pueda dejar de hacer política con P mayúscula, llamémoslo así. El gremio está para hacer política, es la política gremial y la política de los intereses de sus agremiados, para defenderlos en el marco de un entorno donde precisamente esos derechos terminan donde empiezan los derechos de los demás grupos de interés. Pero lógicamente todos tenemos que atender a unos ideales, todos tenemos que atender a unos valores democráticos que de alguna manera no implican que tengamos posicionamiento político individual o gremial o grupal, colectivo de alguna forma. Entonces debemos separar el tema de la política de partidos y el tema de la política y visión de país. Insisto, precisamente cuando revisas en la historia, aquellos países que en este momento han podido avanzar es porque en algún momento pasado de su historia tuvieron políticas inclusivas, tuvieron motivaciones y orientaciones hacia la democracia, y para que un país entero vaya hacia la democracia se requiere la reflexión política y la conciencia política precisamente de todo ese país. Felipe, ¿cómo está la dinámica? ¿Cómo la definirías de los gremios en este momento, desde tu propia experiencia y tu interrelación con otros gremios? Bueno, el ámbito gremial en este momento está en plena efervescencia. Estamos precisamente bajo los focos de atención de todo el país. Es bien sabido que estamos haciendo un esfuerzo por poner en práctica todo lo que hemos mencionado desde hace prácticamente los últimos 2 años de manera más intensa. Estamos haciendo ejercicio de lo que nosotros veníamos predicando, que es tratar de dialogar, que es tratar de buscar entendimiento, tender puentes. Y bueno, nos ha tocado de alguna forma construir esos puentes y crear unos acercamientos allí importantes que se están dando, siempre con miras y con la firme intención de que esos puentes que nosotros podamos construir sean utilizados por el ámbito político, sean utilizados por los sectores de gobierno y oposición para llegar a conclusiones de utilidad para el país. Y precisamente una de esas conclusiones de utilidad para el país es que precisamente tenemos que atender un proceso de disrupción en este momento, de cambio, de innovación, que nos permita construir esas instituciones, ese país orientado hacia las instituciones democráticas, orientado hacia un sistema integrador, inclusivo, plural, que permita la igualdad de acceso a las oportunidades a todos los venezolanos. En este momento, todo venezolano está necesitando muchas cosas, pero principalmente una oportunidad. Es bien sabido que tenemos carencias para desarrollar nuestros sueños en este momento, empezando por financiamiento, empezando por oportunidades, espacios para poder desarrollar emprendimiento, pero lo más importante que tenemos que lograr en Venezuela es darnos la oportunidad de la paz, para que con la paz vengan también las oportunidades de crecimiento y prosperidad. Qué bueno. Felipe, siempre es un gusto escucharte. Hasta pronto, un gran abrazo y mucho éxito en tu gestión. Muchísimas gracias. Éxito para todos.
Felipe Capozzolo, presidente de Conce Comercio. A todos nos toca trabajar por la paz. Regresaremos con el gran Fernando Arreaza Ortega, su análisis sobre la recién culminada Serie del Caribe.